No es fácil admitirlo, pero durante mucho tiempo viví al día. Y no por flojo, sino por miedo a enfrentarme a mí mismo. Recuerdo todavía una época en la que ganaba bien, lo suficiente como para no tener que pedir prestado. Y una vez le dije a mi papá, oye, ¿no me prestas unos 500 pesos para poder hacer algo? Y mi papá en ese momento me hizo una pregunta sumamente vergonzosa, difícil, yo creo que también para él, y me dijo, oye Carlos, pero ¿por qué no estás llegando a la quincena? ¿Por qué me tienes que pedir prestado? La pregunta que él hacía no la hacía con mala intención o porque le estuviera afectando económicamente, sino más bien una pregunta de corazón de alguien que te quiere y te dice, quiero entender, ¿por qué no estás llegando? La situación siempre era la misma. Yo llegaba con él y le decía, oye, pa, ¿tienes dinero? Porque me falta para poder llegar a la quincena. Le pedía 100, 200, 300 pesos. Lo que yo pudiera jinetear el dinero para poder mínimo llegar a ese pago de la quincena, para poder sobrevivir, porque me estaba asfixiando. Y definitivamente fue muy vergonzoso para mí darme cuenta del problema en el que estaba cuando alguien me hizo ver que estaba mal. Y luego después me hizo una segunda pregunta. ¿En qué te gastas el dinero? Y no pude contestar. No sabía en qué me estaba gastando el dinero. Simplemente se iba como pan caliente. Recuerdo que ese momento depositó una semilla en mí, una pregunta que me hacía a mí mismo también y me decía, ¿por qué no estoy llegando a la quincena? ¿En qué me estoy gastando ese dinero? Traté de salir adelante por mi cuenta durante un rato y definitivamente seguía pasando lo mismo. No podía solo. Y no fue hasta que una vez me sinceré con las personas que yo quería, que quiero todavía, que es mi familia. Los senté y les dije, sé que me han visto pedirles dinero, sé que estoy gastando mucho y definitivamente tengo un problema. No logro llegar a la quincena y realmente no sé por qué se está yendo el dinero. Simplemente tengo un problema. Creo que algo positivo que pasó en ese momento fue que mi familia me entendió y me dijeron, no estás solo, estamos contigo. Y no necesariamente para prestarte dinero, sino para aconsejarte, no sé, a lo mejor retenerte el dinero si es que lo necesitas. Pero, ¿sabes? Pasaba algo que nos pasa mucho a nosotros los hombres, que es que no necesito que se metan en mis problemas. Yo puedo resolver mis problemas solo. ¿Por qué voy a dejar que se metan las demás personas en mis problemas si yo me metí en esos problemas? Y la verdad es que tuve que aceptar que vivo al día y que definitivamente tengo que hacer un cambio en mi estilo de vida si quería cambiar completamente mi vida. Y también saber que no estoy solo y que no necesariamente tengo que hacer todas las cosas yo solo. No necesariamente tengo que levantarme con mis propias fuerzas. Puedo pedir ayuda. Creo que eso es muy importante en un hombre, saber que también puede ser apoyado y eso no te hace menos hombre. Al final de cuentas, luego de altas y bajas y estar luchando contra mí mismo y no poder llegar a la quincena, porque obviamente esto no se hizo de la noche a la mañana, me di cuenta de una cosa, que definitivamente estaba postergando el problema, que pateaba la pelota y para mí era más dopamínico comprarme cosas y decir, bueno, ya luego lo voy a resolver. Todo va a estar bien, me decía a mí mismo. Y solamente estaba postergando, saltándome el incómodo proceso de tener que verme a un espejo y decirme a mí mismo, necesitas ayuda y empezar a trabajar en ello, que definitivamente es una curva de aprendizaje que duele en el camino, que no es fácil y que no se hace de la noche a la mañana, que cada día tengo que lograrlo, que cada día tengo que luchar por ello y que también tengo que pedir ayuda. Y bueno, como cada capítulo, pues te voy a dar algunos consejos que a mí me sirvieron para poder salir adelante. El primer consejo es que empecé a hacer un seguimiento de mis gastos y me vas a preguntar, a ver, ¿para qué funciona hacer un seguimiento de mis gastos? De primeras, no es fácil hacer un seguimiento de tus gastos, tener que estar anotándolos, no sé, en notas o en alguna libreta o en un Google Sheets o Excel. Tuve que hacerme el hábito y eso tardó más del año de intentar y fallar y volver a intentarlo y volver a fallar y enojarme conmigo mismo. Pero está bien, vamos a volver a intentarlo y estancarme otros 3 meses y volver a intentarlo y fallar y estresarme y volver a intentarlo así. Es el proceso, ¿ok? Que sepas que no es que un día tomes la decisión y de repente, ¡pum!, todo para arriba. No, el proceso de cambiar se trata de altas y bajas, pero ir mejorando siempre un poquito cada vez. Yo lo que hacía era hacer los registros en WhatsApp, me hacía un grupo conmigo mismo, escribía cuáles eran mis gastos al final de la noche, lo anotaba en una tabla de Excel y iba viendo mis gastos, ¿no? ¿Y en qué me ayudaba el estar registrando mis gastos? Bueno, yo les ponía etiquetas a cada uno de los gastos y al final del mes, un mes después, veía dónde estaban los puntos de inflexión o dónde estaban las grandes fugas. Es decir, por ejemplo, de todos los gastos a uno le ponía gastos de supermercado, gastos de salidas, gastos de ocio, gastos de servicio y bueno, total me di cuenta que al final del día lo que estaba más gastando eran los gastos hormiga. Y entonces ya tenía
un punto donde mejorar. Y sobre eso me fui. Empecé a mejorar mis gastos hormiga. Me puse un presupuesto tope. Obviamente el primer mes no lo logré, pero lo mejoré un poco. El segundo mes tampoco, pero lo mejoré un poco. Y hasta tercer o cuarto mes lo fui logrando. Pero como te decía, es un proceso de poco a poco ir mejorando. No es de la noche a la mañana. También hice una lista de todas las cosas que tenía domiciliadas, que si los pagos de tarjeta, que si suscripciones. Y empezaba a ver prioridades. A ver, si tengo 5 suscripciones, pues bueno, a lo mejor eliminar 1 o 2. Si gano 100 pesos, tengo que vivir como una persona que gana 100 pesos. Y esto también es sumamente complicado porque a veces queremos hacernos vivir como una vida que no es nuestra. Queremos vivir como si estuviéramos ganando 200 pesos cuando ganamos 100. Y eso es una mirada sincera a nosotros mismos y decirnos, bueno, pues hoy no tengo ese dinero para poder tener ese estilo de vida. Tengo que bajarme al estilo de vida al que yo gano. Y eso tiene una frase que decía mi papá, que la verdad es que yo creo que es muy funcional y es, hay que vivir nuestra realidad. No es una frase del otro mundo, simplemente te dice la verdad, tienes que vivir tu realidad. Si yo gano 100 pesos, gasto menos de 100 pesos para empezar a ahorrar. Y obviamente voy con una mirada fija, con un objetivo a ganar 150, 200 pesos. Y si nuestras amistades ganan más que eso, pues es hacerles conciencia de que nosotros no ganamos eso y no podemos darnos, al menos ahorita, ese estilo de vida y que lo respeten. O si no lo van a respetar, pues bueno, entonces no son tus amigos. Te soy sincero, hoy no soy perfecto con el dinero que gano, pero ya no me estoy mintiendo. Y a veces ser adulto empieza ahí, cuando dejas de hacerte el ciego y te haces responsable. Si algo de esto te hizo ruido, quizás este canal es para ti. Escúchalo. Y si te sirve, sígueme. Nos vemos en el próximo capítulo.